Les invito a leer el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 25. Ahora quiero que entendamos lo que es el Evangelio, por favor, ¿no? O sea, a la luz de la Biblia, no quiero nada inventar, sino quiero decir qué dice la Biblia. Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 25, 27, de 25 al 27, la palabra de Dios dice así: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y le dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y esto es lo que dice esta palabra bendita, pero vamos a explicar un poquito. Tenemos en la Biblia los 4 evangelios. A ver, ¿cuáles son guaguas? Mateo, Juan. A ver, repitan, parece que ustedes son los Amolápolo, que son, ya son cristianos viejísimos. Tienen que saber de memoria. A ver, recuerden, a ver, ¿cuáles son los 4 evangelios? Juan, gracias. El libro de Mateo, el autor del Mateo, su libro dedica a sus compatriotas, a los compatriotas judíos. El libro de Marcos dedica su libro a la gente de sus días que eran esclavos, a la gente más pobre, dedica su libro. El Evangelio de Lucas, donde acabo de leer, este libro dedica a los griegos, a los filósofos que el tiempo había, Platón, Aristóteles, entre otros griegos que eran intelectuales. Dedica este libro a la gente intelectual. Y el Evangelio de Juan dedica a toda la humanidad. Pero vamos a centrar hoy específicamente en este Evangelio de Lucas dedicado a la gente intelectual. Y en este mensaje Jesús dice: grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Cuánto que seguía? 2, 3, 4. Grandes multitudes. O sea, muchos querían ser su discípulo. Muchos querían caminar y entender quién era Jesús. Pero Jesús, al ver, hace una propuesta. Y cuando en esta propuesta ninguno de ellos deciden seguir, yo quiero que entienda bien el mensaje. A mí me gusta que el mensaje sea comprendida. Miren, hermanos, dice que grandes multitudes seguían, pero Jesús volvió. Miren, lo entiendo que Jesús estaba yendo así. Y regresó a ver, como en este día vemos una gran multitud. Estaba yendo así y regresa y dice: grande multitud. Y Jesús le hace una propuesta. Y esta es la propuesta que dice: si alguno viene a mí, no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está hablando acerca de seguir a Cristo, pero a la vez está hablando acerca de la fe, la convicción del ser humano. La salvación, mis queridos hermanos y amigos presentes, es personal. Usted no puede salvar a tu esposa. Usted no puede salvar a tu esposo. Usted no puede salvar a sus hijos. Los hijos no pueden salvar a los padres. La salvación es personal. Usted no puede quedar del evangelio por hecho de que su esposa no quiere seguir, o tu esposo no quiere seguir, tus hijos no quieran seguir. Si ellos no quieren seguir, es problema de ellos. Pero si tú amas al Señor, entiendes que Jesús es el único Salvador, entonces estás dispuesto a asumir esa salvación, esa responsabilidad, y tomar la cruz y seguir adelante. Pero a veces nos cuesta. Alguien decimos: bueno, si la señora no acepta a Cristo, yo tampoco. Entonces, ¿quieren ir los dos al infierno? Dices: es que mis hijos no siguen y yo no sigo. Yo creo que aquí dice claramente que la multitud, ¿por qué seguían a Jesús? Tal vez por lo que comieron. Recuerde que un día Jesús le dio de comer a 5,000 hambrientos. Así dice la Biblia. El término tal vez sea fuerte, pero dice la Biblia así: 5,000 hambrientos. ¿Qué es hambriento? Estaba con hambre. No creo que es insulto, porque la Biblia dice 5,000 hambrientos. Estaba sin comida, estaba vacío la barriga, 5,000 hambrientos, y Dios dio de comer a 5,000 hambrientos, y luego a 4,000 hambrientos. Entonces, ¿por qué seguía a Jesús? Simplemente por lo que
comían. Por lo que comían. ¿Sabe por qué seguían a Jesús? Por lo que vieron milagros. ¿Por qué seguía a Jesús? Porque habían visto muchas cosas. Sanar a los enfermos. Pero no estaban siguiendo de verdad al Señor. Solo seguían por haber comido. ¿Acaso en la iglesia del Señor hay gente que sigue simplemente por algún interés? Yo creo que sí. Al Señor no tenemos que seguir por algún interés, sino por la propia convicción que tengo que Él es único Salvador de nuestra vida, no hay otro. No sigas porque me da de comer, no sigas porque me sanó, no sigas por esto, sino sigamos porque yo creo que Jesucristo es mi único Hijo, Salvador Jesucristo, en quien tengo la certeza, la seguridad de la vida eterna. Amén, hermanos. Ahora, pasando rápidamente, vuelvo a leer el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. Son similares. Mire, dice lo mismo. Caemos Quitumanta, Orientimanta, más Cangichi. Guayaquilmanta, más Riobamba, Cañar. Oye, chihuahuas, que quingona, Nacho, oye, chicaita. Yo sé que ustedes son cristianos y entiendo que son años cristianos, pero algunos no están entendiendo bien la palabra. Y la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 23, otra vez, dirigiéndose a todos, declaró: si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor o mi aprendiz, se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, se salvará. ¿De qué sirve uno ganar todo el mundo entero y perder o destruir sí mismo? ¿De qué sirve? Ahora, aquí es un ejemplo interesante. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Él yo. Todos los seres humanos de alguna manera somos orgullosos. ¿O no es así? Pero eso dice, niéguese ese ego y sígame. Tome la cruz y siga. ¿Sabe qué significa seguir la cruz? Ahora, pregunto porque los hermanos de Puluquí son cristianos viejísimos. Yo conozco a ustedes y algunos ya veo con pelos blancos. ¡Qué viejos que han vuelto! No estoy insultando, solo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí saben la Biblia. Ahora le pregunto, queridos hermanos. Ahora, de Jerusalén a Monte de Gólgota, ¿cuántos kilómetros, metros, cuadras era que Jesús cargó la cruz? De Jerusalén a Gólgota. ¿Alguien me puede decir? Pastores, líderes. ¿Manatu Yatsangitsi? Aún no predica. Aún no predica. Esa es la justificación. Y usted no tiene ojito, no tiene boca, no tiene oído para leer. Bueno, pero no quiero causar mucho problema este rato, ¿no es cierto? Dejemos de ahí entonces. Pero yo creo que era fácil cargar la cruz, hermanos. ¿Era pesada o liviana la cruz que Jesús cargó de Jerusalén a Gólgota? Era pesado. Recuerde que en el camino incluso cayó y alguien le ayudó a llevar la cruz. Porque la cruz era tan pesado, tan fuerte, tan duro. Y cuando llegó en la misma cruz, a Jesús le colgaron junto a dos verdugos que estaban ahí. ¿Sabe qué significa eso? Jesús dice, cargar la cruz significa sufrimiento, significa lucha, significa constancia, significa vencer pruebas. Cuando nosotros seguimos el verdadero evangelio, hay muchos que nos critican, nos tratan mal, nos dicen que somos extremistas, legalistas, un montón de cosas. Pero si usted es hijo de Dios, como Jesús cargó la cruz, hoy debo cargar, asumir esa responsabilidad. Estar listo a luchar el camino de Jesucristo. No importa cuál sea la circunstancia en que toque vivir, pero el cristiano carga la cruz. Jesús dio ejemplo, cargando la cruz desde Jerusalén hasta Monte Gólgota. Y ahí fue crucificado.
Si alguien dice, yo no quiero caminar la vida cristiana y no toma la responsabilidad y quiere vivir una vida liviana, eso no es correcto. No es lo que Dios quiere de nosotros. Un cristiano verdadero debe estar dispuesto a luchar y a seguir, cueste lo que cueste. Sin ofensa alguna, mis queridos hermanos, tratando de molestarles, hermanos. Yo quiero felicitar a los hermanos que por 40, 50 o 30 años han seguido el Evangelio. Yo creo que es digno de felicitar. Un día vamos a recibir premio. Pero hay muchas personas que han quedado. Ha costado seguir la cruz, cargar la cruz. A veces ha desanimado por algunas circunstancias en la vida. Pero recuérdense, queridos hermanos, hace un rato dimos la lectura. ¿Qué aprovechará el hombre? Se gana todo el mundo, pero pierde su alma. No es malo tener. No es malo tener, si Dios permite, casa, carros, cualquier cosita. Estudio últimamente, hay mucha gente intelectual, qué bendición. Eso no es malo, es bueno, pero solo sirve mientras vivimos en esta tierra. ¿O no? Usted tiene carrito, ¿no ve? Yo no estoy envidioso tampoco, solo estoy diciendo. Pero cuando usted muere, ¿va a llevar? ¿Algo va a llevar? ¿Qué es lo que va a llevar? 4 tablas, dice acá. Bueno, eso también, ¿hasta dónde lleva 4 tablas? Hasta el cementerio, no lleva al cielo. Hasta ahí lleva las 4 tablas. Entonces, ¿cuál es el más importante? No estoy desanimando. Hoy, gracias a Dios, los quichuas indígenas, antes vivíamos en otras circunstancias, en otro mundo, esclavos del pecado, esclavos de los amos, esclavos de discriminación, marginación, etc. De todo. Pero cuando vino el Evangelio, cambió 180 grados. Pero ahora los quichuas, Dios ha permitido tener casas, carros, etc. Pero están dejando cargar la cruz. Ese es el peligro. No por eso, no porque Cristo nos cambió, vamos a dejar la cruz. Tenemos que seguir. Si somos verdaderos cristianos, vamos a continuar, cueste lo que cueste, hasta la última consumación de nuestra existencia, sabiendo que somos hijos de Dios y nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestro valor está en Dios. Eso es el valor más grande que el ser humano debe tener en la vida. No la religión. Por favor, no estoy predicando la religión. Algunos me dicen, pero pastor, la religión. No hablo de la religión, hablo de la relación del ser humano con Dios. Ahora, sin ofensa a nadie, ¿y dónde dice la Biblia que tal religión salva? ¿Alguien puede salvar por la religión? ¿Alguien puede salvar por buenas obras? Ahora, no es malo hacer buenas obras. Ahora, hay personas, incluso gente de mucha reputación, sabe de la vida y piensa que algunos son salvos por ser caritativos con la gente, por ser generoso con la gente, por hacer determinadas obras. Eso es de todo ser humano, como humano. Tenemos que ser solidarios, tenemos que apoyarnos. Pero eso no te garantiza entrar al cielo. Eso no te garantiza ni un solo milímetro. El requisito para el ser humano para ser salvo es que tenemos que creer que Jesucristo bendito murió en la cruz por mi pecado, murió por su pecado, y creemos que ese Cristo bendito murió, y creo en ese Cristo que es el único mi Salvador. Lo hago con fe. Ese es el camino de la salvación. Y luego voy a hacer obras, no para salvarme, sino porque somos salvos. Porque soy salvo debo ser caritativo. Porque soy salvo debo ser solitario. Porque soy salvo debo compartir con los demás. No para salvarme, sino porque soy salvo. ¿Me está entendiendo o no? Ahora, un poco más, llevar la cruz. Vamos a ver también el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y este versículo me hace pensar mucho en lo que escribió apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Capítulo 2, verso 20. Este versículo para los pastores y todos los hermanos cristianos saben, ¿no? Yo tengo en otra versión y dice así:
he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Qué dice este versículo? En otra versión dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dice en otra versión. ¿Eso qué significa? Ya no, ya el yo se fue, el ego se fue. Ahora vive Cristo en mi corazón. Estoy crucificado. Ahora, quiero hacer entender la palabra crucificado. ¿Qué entiende de la palabra crucificado? ¿Qué es crucificado? ¿Y matican crucificado? Exacto. Crucificado, uno que está clavado. Ahora, si a usted le boto clavando en una pared con clavo grande, ¿qué va a hacer con la mano? ¿Qué va a hacer con los pies si está clavado? Porque Pablo dice, estoy crucificado. ¿Qué significa entonces hoy para nosotros ese versículo? Significa que mi mano está crucificado. Nunca va a golpear a la señora. Mi boca va a ser bueno. Nunca va a insultar a alguien para herirla. Mis pies nunca va a ir a cosas equivocadas. Mis pies siempre va a estar en cosas correctas. Pero estoy seguro que hay hermanitos, entre comillas, todavía golpean a la mujer. Y todavía están cantando, son brutos. Discúlpeme que insulte poquito. A ver, mamita, con una llevadora, mamá, con una maquita al sechi. Tienen llevadora, mamá, con una todavía. Joaquín con una cashiban, cierto tejari machista cascamanta. Cierto, pero imagín con una cote jiban, warmi paitik resabiada cascamonta jiban. Porque hay dos maneras que pasan también el problema. Uno, porque el varón es machista, todavía hay machismo. Eso es tremendo. En este pleno siglo XXI hay gente machista que golpea a la señora, ¿sí o no? A ese hombre debe cortar la mano, hermanos. Pero también hay señoras rebeldes que algunos esposos son buenos, pero ellas son resabiadas. Aquí no hay resabiada, gracias a Dios. Aquí todas son santas, bonitas, 100% bien. No hay resabiadas aquí. Tenga chomana, tenga resabiada alguna. Tenga mana, tenga chomana, tenga. Sí hay. Piensa que eso, lo que él piensa o lo que ella piensa es correcto. Pero acá dice, Pablo dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, mi mano está crucificado. Mi lengua está crucificado. No valor palabras suaves que destruye a la persona. Ahora, si somos salvos, tenemos que entender bien. Ahora, el Señor nos regala un regalo precioso en el libro de Isaías 55. Mire, yo puedo predicar toda la noche, todo el día, pero como dice que es cortito, pues entonces haciendo un resumen rápidamente. Libro de Isaías capítulo 55. Los que están con Biblia, la palabra de Dios dice así: vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan y compren y dice a comer los que no tienen dinero. Vengan, compre vino y leche sin precio alguno, sin pagar. Este es el ofrecimiento que hace Dios a través del profeta Isaías. Vengan, yo le voy a dar agua de vida. Yo le voy a dar leche y miel a cambio sin nada, sin dinero. Esto es un lenguaje figurativo, no está diciendo de leche, sino habla del paz que Dios nos da cuando tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, cuando está Jesús en el corazón. Quiero preguntar, queridos hermanos, ¿tiene paz en tu casa? ¿Come tranquilito hora de la cena, hora del desayuno, hora del almuerzo? ¿Hay problemas? Hay gente que tiene manjares en la casa, tiene todo en la mesa, pero pelean y luego ni siquiera comen. ¿Por qué? Porque no tiene paz, no mora Cristo, pasan completamente en pelea.
está en pleitos porque no hay paz. En otra parte de la Biblia, el sabio Salomón decía, es mejor comer legumbres que carne engordado cuando no hay paz en la casa. Así que, queridos hermanos, quiero preguntar, hermanos, ¿cómo está tu casa? Tú que ayelas con Wasipi, ¿está comiendo bien o no? ¿Se desayunan bien o no? ¿Se almuerza bien o no? ¿Sientan bonito para la noche en la cena, orando al Señor juntos en la mesa con tranquilidad o no? Pero cuando Cristo reina exclusivo, va a haber esas cosas. Pero cuando no, entonces la comida nunca satisface. Nunca manacuchicunchi. Hay gente que tiene mucho dinero, muchas cosas en la mesa, pero no puede disfrutarla porque no tiene paz en su corazón, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero hoy es necesario que tengas paz. Hay algunos que comen apurado. La gente está trabajando como máquina estos días. Yo no sé. No comen, sino tragan. O sea que rápido, meten. No comen. En la mesa se sienta ¿para qué? Para comer tranquilamente, conversar cosas hermosas, tener paz, no estar peleando. Pero la gente está apurada. ¿Qué te llegó a la congichi? ¿Cuánto tiempo pasa en la cena? ¿1 hora, media hora, 45 minutos o 5 minutos? A mí me enseñaron que la papita hay que masticar 30 veces. ¿Cuántas veces está masticando la papa? Estamos viviendo relajo. ¿Por qué? Porque no hay paz. Imanishati, wasipik parna kutsmapik problemas, aquí kuna tiashka, kaitsina tukushka, bizinuxnanin, imakainin, no ira chaitanin, yes no chaitanin, no sihtaka, masakilamikani, mamakariwaki kasharin, mikuna horas. Deja de ser llorona. ¿Por qué no comes tranquilita? Sienta en la mesa, ora a Dios, coma tranquilo. Y esta promesa de la Biblia dice, vengan, yo le voy a dar paz para que comas en tranquilidad. Amén, hermanos. Amén. Pero cuando Cristo reina, y si no reina Cristo no sirve de nada. Yo creo que es importante. Ahora pasando al Evangelio de Mateo capítulo 7, 24. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Evangelio de 7, 24 hasta el versículo 27. Mire, yo puedo seguir hablando. Dice, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cementado sobre la roca. Aquí hay una palabra pero. Todo el que no me oye estas palabras y no lo pone en práctica es como un hombre insensato que se construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Azotó aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué significa eso? Este es un ejemplo que Jesús enseña mediante parábolas. Y enseña muy bueno. Y yo recuerdo que esta casa, ¿cuánto tiempo, pastor, esta casa? Pastor Pedro, ¿cuántos años tiene esta casa? 40 años. Y yo he venido muchas veces a esta iglesia. Gracias, hermano pastor. Somos amigos viejos ya. No digo que eres viejo, sino somos viejos, digo amigos. Amigos viejos de algunos años. Entonces, recuerdo que aquí está y sigue siendo funcionando y útil. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene? Tiene base, tiene columna, debe estar la base en alguna parte muy firme para que no caiga. Y Jesús hace comparación con la vida cristiana, la fe. Hermano, ¿quién es la roca entonces de acuerdo a la Biblia? Es Jesucristo. Nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra salvación debe estar en roca. Y que esa roca es Jesucristo.
Nuestra fe, nuestra salvación no debe estar en otros parámetros que en el segundo ejemplo dice que se cayó porque la casa estaba puesto sobre la arena. Algunos hacen cristianos simplemente porque el vecinito anda bien. Otro hace cristiano porque dice que los evangélicos cuando se hacen cristianos vuelven ricos. He escuchado eso. Dice, cuando se hace cristiano se vuelven ricos. Entonces algunos no tienen base en Cristo, sino simplemente dicen, no, yo quiero hacer esto. Escucho que algunos dicen, bueno, siendo esto voy a hacer alguna cosa. En verdad que Dios nos ha cambiado. No es que Dios ha hecho rico por sí, sino que la vida del ser humano ha cambiado. Hemos dejado baile, chicha, trago. Y comenzamos a pensar de manera diferente y eso nos ha ayudado a que los quichuas tengan nueva perspectiva. Pero eso comenzó con el fundamento de Jesucristo. Jesús es la roca. Él es el que nos ayudó que nosotros tengamos esa perspectiva. Entonces, nuestra fe es Jesucristo. No otro, por favor, no otra cosa, sino Jesús es nuestra roca. Sino Jesucristo. Jesucristo makan yukuchipak roca principal. Cuidado, hermanos, quito causacuna, maip causacuna, ñukashita sustarikuni, kikinguna rikushpa. Iglesia kuna mahiguna uishkangich, pero ñuka wishes poriguni ya por 33 años como pastor, pero yo comencé de muchacho predicando, ya sería unos casi 15 años más antes de casarme. Entonces yo he visto que mucha gente se han dejado de la fe, porque no tiene fundamento. Algunos se han muerto. Otros no caminan. Y eso es doloroso. Hermano, yo he seguido a Cristo. En estos días hay muchos predicadores, y no vine a ofender, pero yo creo que debo decirlo. Muchos hermanos no están utilizando la Biblia. Cualquier cosa predica. Y la gente aplaude porque dice bonitas cosas. Pero no ha dicho nada de esta Biblia. El pastor, el maestro, va a predicar la Biblia. No mi experiencia, no mi vida, sino la Biblia. ¿Quién es el que cambia al ser humano? La palabra. Pero lamentablemente cuando escucho predicadores que hablan muy bonito, habla 1 hora y no ha dicho nada, no ha explicado nada de la Biblia, no es predicador, es un farsante. Pero la gente recibe porque dice palabras bonitas. Yo te bendigo, en nombre de Jesús. Yo te bendigo, yo te digo que vas a ser prosperado. Señor me dijo que vas a tener mañana una camioneta. Al chico que no casa, por ahí anda viejo sin casar, yo te bendigo y te declaro vas a casar. Y con esas bonitas palabras la gente anda contento escuchando esas cosas. Y no ha dicho nada de esto. Lamentablemente, hoy en día el evangelio está cayendo por falta de buenos líderes, de buenos predicadores que prediquen conforme a la Biblia. Tenemos que predicar eso. Y hace falta eso. Y Jesús aquí nos enseña claramente el cimiento que tenemos que poner en nuestras vidas. Pero también quiero ver cómo tengo que hacer para Dios. Libro de Colosenses, mire, apóstol Pablo, capítulo 3, 23 de Colosenses. La palabra de Dios dice así, Colosenses capítulo 3, verso 22. Amulao kikuna y kaipekajuna. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Repito, hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. En esta versión dice así. Imata ruraspapis. Ima ruraita ruraspapis. Mana runakunapa rurakuskata yuyaspa ruraichu. Sino hasta Dios pacta rurakuskata yuyaspa ruraskatinin. Amén, hermanos. Yo creo que esto es interesante. Haga lo que haga, porque nosotros somos seguidores de Cristo. Haga lo que haga de corazón, no para los hombres, no para ser aplaudido, no para ser gloriado de los hombres, sino para que Dios sea glorificado. Haga de corazón. Hermanitos de Achipacha, yo quiero que entienda que lo que está diciendo la Biblia, cosas importantes en nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? Si hoy viene Jesús, ¿cuántos estamos listos para ir? Jesús llamó, fue más alguna listo caso ringapa. ¿Saquiris para acá?
¿Listo chicanchi o mana listo canchi? Cada uno yo dicho en malate yo coche por el yo canchi vida cristiana pi. Y malate causa conchi. La vida cristiana no es fácil, pero no imposible. ¿Me está escuchando? Para mí no ha sido fácil. Y yo quiero decir algunas cosas. No es que cambiamos evangélico y no hay problemas, no hay circunstancias, no hay necesidad. No, no, no. Todo lo contrario, hay eso. Pero hay que seguir con amor. En hogar no es que no hay problemas. Abrarse la mano a los hermanos que no haya peleado desde que se casaron. Cuando digo peleado no hablo de trompones, de golpes, sino de discusiones. ¿Ha tenido o no? Cachagona, remichigar y matukungichi. Problema charchingichi o mal problema charchingichi. Porque somos dos mentes, dos cabezas, dos corazones, dos pensamientos, y hasta que se ajuste siempre hay esas cosas. Pero ¿quién es el que el hogar permanezca, la familia permanezca? Es Dios. El amor que se tiene uno por el otro. Acá está mi señora, que ya somos casados 33 años, hemos peleado muchas veces en la vida. Los primeros años peleábamos casi seguido. Ahora peleamos de repente. Peleamos de repente para no dejar costumbre. Porque siempre en la vida hay alguna cosa. Así somos los seres humanos. ¿Qué es el ingrediente principal para que se reconciliemos? Es Cristo. Jesús. El amor. Se vuelve a amar, se vuelve a perdonar de unos al otro y comenzar la vida sabiendo que somos pasajeros en este mundo y sabemos que a dónde nos vamos y nuestra meta está juntos, que vamos a alcanzar un día y estar viendo el rostro bendito de Cristo. Ñuka mi pandach uyane matixi kai kacha pika, kacha mola, kacha malami kai kacha gonang tingitsi, kacha rayo loma, kacha cocha loma, chihuiquis, cruzada, no sé, huishkani cierto semana cierto, kacha gonang mana hawala tiwaño ninka pandemia pika. Sasna mi ñuka ring uyeng birdachari, sirtuchari, mana hawala tiwañong ninka. Ñuka tapuy magang chay kunaka may pisi kunang. Hawa pachabicho, uku pachabicho, Cristo anyuskanga, Dios tamana risatsu anyuskanga. Imasi tukukun chay kunaka. Mayhin kunagari charis kuna wañong ninka. Kuski charis kapsinisaka mana serviskaka. Serviço com os que já que horas fica, mas já tô mana serviço que recorinca. Sa montanha com os que tô corinala macanci, mana pica os itak jantes que tsarintes que wawas. Nyo com os que asala tamo causa, com sa monta mas segurana canci, vida eterna taca. Cai verso te ricus cachina, haga lo que haga, sirva lo que sirva, hagamos de corazón. Finalizo con el mensaje viendo Romanos capítulo 6. Los que tienen Biblia. Y vamos a ver versículo 12 en adelante. Dice así: por tanto, no permita ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Esta carne. Y mire, Pablo está diciendo, apóstol Pablo, esta carne no permita que el pecado reine en el cuerpo, ni obedezcan los malos deseos. Esta carne, kai aicha, ñukap aicha mari, mañuzugan. Mañuzon ni intingichi matixial. Tapuni tuki kacha oki kuna a ver nichi amazuza sala amazuza kacha oki kuna nichi cierto tishongumunta kai alaja templo ko nichi kikin warmita tsarishkawa mana chubizini hasta alaja rikurish sala tu wichi a ver. ¿Sí o no? Venga, saca Manahuizanga, y yo creo que tienes razón. Manahuizanga.
Porque kay aychaga muni tachari magan. Yuyak sacas yuyak mikangi ninchu kay aychaga. Pero kaita Pablo nin chaita wañuchi. No hagas instrumento del pecado, sino instrumento de Dios. Creo que es interesante. Ámelo, hay tentaciones, pero no cedas a la tentación. Si alguien dice, no estoy tentado, está mintiendo. Seres humanos somos tentados, pero no tenemos que ceder a la tentación. Como hijos de Dios, Jesús fue ejemplo, fue tentado, pero jamás cayó en la tentación. Si somos verdaderos discípulos, caminamos con Jesucristo. Más rato que constante guarminti biscote tal vez chayo y gunabstian mana contento causa cuscamanta. Mana Dios munashkashina por icuscamanta. Cosa guarminti xquiña naco y solo por icuscamanta. Mana kushiti ascamanta mari. Chay pica diablo que hay curín. Jaritaps guarmitas urmachingapa. Iglesia del Señor. 45 años que hay que celebrar con Cachaukikuna. Importante mi canción Dios bendicia, sigamos luchando hasta el último día. Un día llegaremos y graduaremos con honores o sin honores. Pero es interesante, hay que servir al Señor. Mientras yo estaba pensando, y yo pensé que es importante analizar también Juan 19, 17 nomás. Juan 19, 17 dice así. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Y qué pasó con la multitud que acabé de hablar hace un rato? Después de todo. Miren hermanos, 19, 7. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Porque se ha dicho pasar por hijo de Dios. Insistieron los judíos. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Está crucificando por decir que Jesús era Dios. Y aquí el Poncio Pilato está diciendo, nosotros tengo autoridad para soltar, para crucificarte. Jesús le dijo, usted no tiene autoridad si no hubiera sido dado por Dios. Y Jesús era Dios, no estaba mintiendo. Pero quiero leer el capítulo 6:66 del mismo libro de Juan. 6:66, el final del mensaje de esta tarde o día, dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y no andaban con él, o sea, con Jesús. Así que Jesús le preguntó a los 12, porque tenía solo 12 ya. ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, le contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué palabras tan poderosas, hermanos. Dice que todos esa multitud ya no seguían. Porque dijo, tome la cruz y sígame. Ya no siguieron nadie, porque la cruz era difícil. Todos volvieron. Y apenas quedaron los 12. Y entre 12 había un Judas. ¿Aló? No puedo entender. En el discipulado del Señor, en 12 personas que comían, dormían, hay uno que traicionó a su maestro. Y dice que multitud ya no seguían, apenas quedaron los 12. Quiero terminar con este mensaje. Pregunto, ¿ustedes entre los 12 o entre la multitud? Más gente que multitud parte o 12 personas ocupan. Porque la multitud dice que todos se fueron y quedó nada. Cuando dijo tome la cruz, siga, nadie siguieron. Apenas quedaron 12. Los demás se retiraron. Ya no siguió más. ¿Usted en qué ubicas? ¿En las personas 12 o en la multitud? Yo creo que en el grupo de los 12 debemos de estar. Pero aún ahí había un Judas que traicionó al maestro, al Señor. Espero que no sean eso. Una celebración hermosa en este día. Que Dios les bendiga. Que siga adelante. No se queden. Lo hermoso de la vida cristiana es que usted siga a Jesús. Quiero ver a todos ustedes con el Señor. Amén. A todos, a todos, a todos. A las autoridades y a todos. Estoy hablando no de la religión, sino la convicción que tengo a Jesús.
Y un día queremos parecer en el cielo. No sé cuál sea su trayectoria de la vida, pero el ser humano tiene que buscar bien. Hay una de las cosas que hay que decidir en la vida, no después de la muerte. Se llama la fe. Mi salvación. Eso es interesante. Y luego a los jóvenes, yo siempre he dicho, la profesión que últimamente, gracias a Dios, están adquiriendo todos los chicos. Y la tercera cosa, con la persona con quien voy a vivir el resto de la vida como casados. Estas tres decisiones son importantes. Y cuando equivocamos en esas decisiones hay fracaso, hay problemas. Así que hoy tienen ustedes la oportunidad de caminar con el Señor y poder encontrar en el cielo un día. Esa seguridad, no importa dónde vive usted, pero esa es la seguridad. Quiero orar con ustedes, por favor. Pónganse de pies. Shaerishu. Querido Señor, muchas gracias, porque tú has hablado en esta tarde preciosísima palabra para nuestros corazones. Necesitamos aprender. Grandes multitudes seguían, pero al final de la historia todos lo dejaron, e incluso dejaron clavado en la cruz. Y a veces somos así nosotros. Padre, perdónanos. Y es que seamos una iglesia viva, una iglesia de victoria, una iglesia que luche, una iglesia que aprenda a cargar la cruz y tomar su responsabilidad. Bendiga, Señor, una vez más los 45 aniversarios de esta querida iglesia Achiñán, la luz del mundo, y a los hermanos que hoy juntos, incluso autoridades aquí presentes, celebramos ese gozo y la unidad de mis hermanos en este lugar. Muchísimas gracias, porque permite, Señor, hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias.